Banner recopilatorio de Sumeru. 6 armas, 6 personajes, de los cuales 5 están en el polémico selector de constelaciones, 4 constelaciones al año. Y aparte de todo esto, una liada espectacular por el aniversario y, para variar, polémica tras polémica con Hoyoverse, el juego y la empresa. Hoy vamos a ver de estos personajes y armas cuántos merecen la pena, con mitad de criterio enfocado al meta general de Genshin, incluyendo variables y cosas viables, pero la otra mitad enfocada en el meta futuro de Notcry, ya que, como siempre sabéis, hay power creep y se van a usar los equipos más rotos de Notcry. Aparte de que, si bien siempre hay gente que se enfada con esto y no le gusta, la mayoría de jugadores terminan jugando los equipos que la propia versión te trae, y el ejemplo de ello es Natlan, que al final los equipos de Skirk, los equipos de Mabuika y si acaso equipos de Nubilet y Varesa, que es literalmente lo más top actualmente de Genshin Impact, y 3 de los que he mencionado salieron en Natlan, es lo que más se jugó a nivel proporcional, y es lo mismo que va a ocurrir en Notcry, porque la gente está esperando a Durin, a Columbina, a Barca, a Alice y a muchos otros personajes que van a conformar estos equipos y que van a ser la base sólida de lo que la mayoría de jugadores escojan. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, sabéis que apoya un montón, que hay una beta nueva en YouTube, puntitos del canal que hacen que el canal se recomiende, crezca y apoyáis mucho más aún. Bendición lunar solo por hacer esto, que es gratis, free to play, y cuando lleguemos a 200.000, 2 bendiciones lunares. Gracias por todo ello, bienvenidos, invitados a los directos, que sorteo más aparte de lo de YouTube, que son cosas aparte y sorteo muchísimo. Bienvenidos, que aproveches si estáis comiendo. Gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. Y vamos con los 6 personajes de Notcry y las 6 armas de Notcry, no, de Sumeru. Los 6 personajes de Sumeru y las 6 armas, y si merecen la pena. Hoy presentamos Tenemos ansiedad y queremos tirar por Dehya. Date prisa, Phil. Pues empecemos por los personajes. Son Dehya, Alhaitham, Wanderer. O sea, el ponerme en los comentarios qué nombre le habéis puesto a vuestro viajero, a vuestro Wanderer, a vuestro Scaramouche, Sino, Nilou y Tignari. 2 de estos 6 son de permanente, y de los 4 restantes son 3 carries, un soporte, y son 3 personajes que están en el selector de constelaciones y uno que no, que es Alhaitham. Y esto es muy interesante en general. Os cuento. Dehya, a menos que haya alguna persona main Dehya, un saludo a Leona, persona de la comunidad muy antigua que es main Dehya y que la tiene C6, y seguramente más de uno como Bayomega o alguno más antiguo del canal, pues ame mucho al personaje. Pero Dehya es un descarte espectacular. Es el personaje que jamás recomendaría, y que, a menos que sea una decisión propia a costa de asumir la responsabilidad del sacrificio, de perjudicar bastante tu cuenta y poder tener la entereza de arreglarlo a lo largo del tiempo, no recomendaría sacar a Dehya, lo que nos deja 5 personajes. Bien, de estos 5 personajes, principalmente Sino y Wanderer ya están descartados por el tema de que, por un lado, Scaramouche tiene también la competencia de Xiao, que suele recibir buffos continuamente, al igual que Nubilet, y que va a salir Barca como carry a Nemo, y que al final eso va a hacer que los carries a Nemo tengan un power creep mucho mayor, o sea, un personaje más fuerte que ellos, y que a día de hoy Wanderer y Xiao están extremadamente fuera. Las constelaciones, teniendo en cuenta la relación con ese selector de constelaciones, tampoco lo van a arreglar mucho más. Sucede 1 y Sucede 2 le dan un poco más de daño, pero tampoco cambian al personaje, así que descartado. Y Sino, peor todavía. Sí que quizá con Lauma Sino mejora para los main Sino, pero ya tiene 3 personajes carries electro que lo power creepean, y eso es mucha pisada para el pobre Sino. Están Clorinde, Varesa y Flins, así que también descartado. Nos queda Nilou, Alhaitham y Tignari. Esto es interesante también, porque Tignari y Alhaitham son carries dendro y son muy buenos, pero tienen sobre todo una guerra pendiente entre los dos. Los dos salieron en Sumeru y los dos son carries del mismo equipo, que es el equipo, digamos, de Cookie Triple Maestría Hyperbloom, con un hidro que el más fuerte de los dos equipos es Furina. Pero a partir de ahora se podrá jugar a Ino, ya que Tignari no se podía jugar con otro hidro que no fuera Furina porque no aplicaba bien. Un Shinkyu, una Yelan van con normales, Tignari va cargado, ya lo sabéis. Y Najida es el 4º slot de los equipos de los dos. ¿Qué ocurre? Que AC0 Alhaitham es mejor,
Pero con constelaciones Tignari no solo le gana la batalla, sino que además Tignari es del permanente y tiene la ventaja de que sin gastar ni un solo deseo del promocional vais a poder tarde o temprano, los que llevéis más tiempo jugando, acercaros a la C6 o incluso a que Tignari os dé la alternativa y opción de que siendo C6 algún 50-50 perdido os haga farmear las estelas estas para el nivel 100 de aquí a muchos años, sin prisa. Pero es que además de todo esto, también los carries Dendro han sufrido power creep. Existe Kinich, aunque su equipo no sea igual, Kinich tiene un buen desempeño con constelaciones en el mismo equipo de Hyperbloom. Nadie juega Kinich Hyperbloom, sinceramente. Y va a salir Nefer, que es un carry Dendro que parece que solo es para Bloom con Nilou, pero quizá al igual que la UMA le dan alguna alternativa para jugar también Hyperbloom. Entonces, la realidad es que los Hyperblooms a día de hoy van a tener un techo espectacular combinando la UMA Najida, Cookie triple maestría y un hidro, que podrá ser Columbina, podrá ser Furina, aunque Furina ahí pues tampoco aporta mucho porque no bufa las reacciones como tal, podrá ser Shinkyu mismo o podrá ser lo que sea, una combinación infinita para hacer nuevos Hyperblooms. Con lo que Alhaitham también diría que ha perdido valor con el tiempo y no sería recomendable, pero es un carry Dendro sólido a C0, destacable por encima de lo demás, pero en mi opinión yo siempre os dije que en la batalla entre los dos recomiendo mucho más a Tignari por obvias razones. Aún así, no saquéis aquí a Tignari porque podéis sacarlo tanto en el selector de constelaciones como en el aniversario una vez al año que os dejan elegir un 5 estrellas gratis de permanente, Tignari. Con lo cual, tampoco os rayéis mucho. Y luego Nilou, para acabar, es el personaje que le pretenden dar protagonismo en la nación de Notcry por el Bloom Lunar. Sí es muy fuerte Nilou. Quien no la tenga C0 puede ser un buen aporte a la cuenta, sobre todo porque es fácil de construir. Solo requiere llevar la triple maestría con substat de recarga, de vida plana también, cuando tienes un reloj de vida porcentual en el main stat, vida plana en el substat, y maestría, y se juega con 2 y 2, 2 de vida y 2 de vida. ¿Por qué? Porque el único propósito de Nilou es maximizar su vida, porque capea en 74.400 y si no tienes su arma 5 estrellas va a ser complicado. Pero hay un nuevo arma en la forja de Notcry, que haré otro vídeo de las armas de Notcry, que el arma de espada una mano de la forja de Notcry da una burrada de vida y una burrada de recarga, con lo cual es el arma free to play de Nilou. Muchos mains Nilou sabéis que existe otro arma que es el sable Dársena de Fontaine 4 estrellas promocional, de las que no salen siempre, y que te da mucha vida, maestría y energía también, y no está mal, pero Nilou es fácil de armar en resumen y no se suben los talentos, con lo cual Nilou es de estos soportes que puede ayudar mucho, pero aquí hago el disclaimer personal, fuente Miami me lo confirmó. Creo que si bien es muy fuerte Nilou, el futuro del Bloom Lunar es posible que con el tiempo saquen a Nilou de la ecuación y que además Nilou C0 compita más o menos con Najida en el propio equipo de Bloom, es decir, Nefer, Columbina, Lauma, mientras no esté Columbina ni Aino, ya habéis escuchado mucho esto en otros vídeos, y como cuarto slot libre para un Bloom puro queda Nilou, efectivamente, pero capaz en el futuro se juega una combinación de Columbina Aino u otros personajes que salgan hidros o dendros y que quizá puedan completar el equipo. Entonces, es una teoría, pero quizá quieren ya como vender las últimas papeletas de Nilou y de repente cuando ya esto sea el último pescado vendido que falte, hacen que ya Nilou nos sirva de aquí a unos meses. No lo sé, pero siendo joyo pues me lo huelo. Por último, ¿las constelaciones de Nilou merecen la pena? Decimos que lo podemos combinar con el tema del selector de constelaciones. Pues bien, el selector de constelaciones te deja una constelación por personaje y no más. Con lo cual, por ejemplo, mi caso, tengo Nilou C0, o sacáis Nilou C0 en este banner. ¿La C1 merece la pena en el selector de constelaciones? Y la respuesta es no. La C1 lo que hace es darte full uptime en el aro que aplica hidro alrededor y en vez de 12 segundos 18 de cooldown serían 18 y 18. Esto no cambia demasiado al personaje, es un aporte pero no cambia demasiado. ¿Cuál es la rota? La C2. Pero como el selector de constelaciones solo te deja sacar una, a menos que tengas Nilou C1, no recomendaría sacar la C2, que lo que hace es reducir las resistencias hidro y dendro, y esto combinaría con Lauma, que también reduce resistencias hidro y dendro casualmente. Así que Nilou, quizás sacar la C0, quien le guste mucho el Bloom y vaya por Lauma y quiera ir por Nefer sí o sí porque le gustó el diseño, es un acierto. Pero poco más, aunque por ahora es un buen soporte que en mi opinión, es mi opinión, esto último tenerlo solo en cuenta como mi opinión, o sea, puedo estar súper equivocado, quizá en algún momento también la reemplace. Imagino...
No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal, y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Y ahora, armas. Las armas merecen la pena, porque mucha gente dirá, wow, el mandoble siempre dijiste que fue de los mejores. O la lanza es muy buena para Flins. Saco la lanza de Sino para Flins. Es su segunda mejor opción, ya lo dije en su momento y a día de hoy ya está confirmado. O la espada de Nilou. Saco la espada de Nilou para darle vida a Nilou y maximizar mi equipo de Bloom porque soy main Bloom. Pues a ver, os explico. Número 1, el arma del Heizam es para el Heizam. Es verdad que te da 88 año crítico y luego de una pasiva que más maestría, más ataques normales, pero no se beneficia a nadie más, menos por los stats base, que 88 año crítico es mucho, pero ya está. A día de hoy, el tema de buscar un arma para otro personaje es básicamente el remedio de la gente que se equivocó tirando un banner de armas, le salió el arma que no quería y no le hacía falta y simplemente busca la solución de decir, bueno, pues el arma al Heizam a quién le sirve porque ya la he liado. Pues bueno, pues a Clorinde quizá no le viene mal y demás, pero no lo recomiendo como alternativa a sacarla voluntariamente. No seguís el arma al Heizam. El arco de Tignari es el best in slot para Tignari. No saquéis el arco de Tignari porque le sirve prácticamente a Ganju derretidos o a Setos quizá, pero poca gente juega esto a día de hoy. Setos, dentro de lo que cabe de los 4 estrellas, se juega un poco más y tal, pero bueno, tampoco mucho más, así que no seguís el arco de Tignari. El arma de Scaramouche, pues lo mismo, a quien le guste Scaramouche o el nombre del arma que es Tula y Tula, pues sacarlo, pero no os recomiendo el arma de Scaramouche, solo a los main Scaramouche y ya está. Y de hecho a Scaramouche le viene muy bien para quien tenga el arma de Grizzly y muchas otras armas. Y luego de las 3 armas que os he mencionado, el mandoble es bueno de forma general, que es el mandoble de Dehya, el emblema del mar de Juncos. Tiene buenos stats, es bueno para Mabuika y Gaming principalmente, quizás será bueno para Barca por encima de la lápida del lobo, a menos que pueda capear las proporciones críticas, lo veremos cuando salga Barca, pero como no sabemos qué hace Barca, no vamos a arriesgarnos a decir que puede ser bueno para él, y es un mandoble global muy bueno, pero no os recomendaría volverse loco por sacar un mandoble solo por a ver a quién le funciona. En todo caso, si tenéis Mabuika y con este arma, vuestra Mabuika mejoraría muchísimo más que con el arma que tenéis, porque tenéis un arma 4 estrellas y tenéis más de 400 o 500 deseos para ahorrar por Durin y Columbina. Quizás sería algo a pensarse, pero siendo un muy buen mandoble, no es el momento de pensar en esta clase de armas por los personajes que vienen en Notcry. Si sois ballenas, pues entonces sí es una alternativa a tener en cuenta. Si os sirve, no por coleccionismo, si os sirve para un personaje lo mejora. Y luego, la pala de Sino. Es muy buena y es increíble para Flins, es su segundo mejor arma, pero para gastar deseos aquí y sacar la pala de Sino, mejor sacar el propio arma de Flins, no hay más. Y el Aqua Simulacra, que viene con el arma de Flins, que viene en Jelani Flins en el banner, el Aqua Simulacra es el mejor arco del juego, para cualquier personaje. Con lo cual, mucho más merece la pena el arma de Flins y calentarse por el arma de Sino. Y el arma de Nilou es el best in slot de Nilou, y este arma de Nilou es un caramelito porque si el Bloom Lunar termina siendo lo más meta de Notcry y dura durante un año entero ese equipo, este arma va a ser el best in slot de Nilou y el best in slot de una de las piezas clave de ese equipo. Es el único arma donde teóricamente se puede llegar a capear la vida con Nilou y capear la vida. Ya sabéis que ella da el bono a los Blooms en proporción a su vida total. El bono máximo que da, como dije, son 74.400. No hay manera humana de conseguir esa cantidad de vida si no tienes su arma. Si tienes el arma de la forja de Notcry o el sable de Arsena, es posible acercarse a 70-71. ¿La diferencia de año es mucha? Hombre, pues un 7%, una cosa así. Pero este arma también da mucha maestría
Y esa maestría, ya sabéis que en los equipos nuevos de Notcry es mucho más importante y se beneficia todo el equipo mucho más de esa maestría. Con lo cual, al final, en todos los casos, sí es un vesting slot muy grande. Y diría que había que plantearse este arma en todo caso si pues queréis llevar los blooms al límite y principalmente si vais a tirar por Nefer y jugar como core y favorita de vuestra cuenta y vuestro equipo, Bloom Lunar. Pero si no, tampoco os preocupéis. Si no, Nilo va a funcionar con el arma de la forja de Notcry y los Bloom van a estar muy fuertes, así que sería el caramelito. Y poquito más. Este es el banner recuperatorio de Sumeru. Esto es lo que recomiendo. Calma, porque es un byte grande y seguramente la gente caiga. Y yo creo que para la mayoría de gente que me ve, siempre hay alguna persona que se puede gastar lo que quiere y todo. Y principalmente todos están en los directos de Twitch de una comunidad de las más ballenas que ha habido nunca. Creo que es por la clase de contenido que comentamos siempre de jugar sanamente y todo lo demás. Pero para la mayoría de gente que me ve, esto es un byte. Vuestros deseos son realmente importantes para Durin, para Columbina, quizá para Barca y Alice, y sobre todo, como siempre ocurre, se guardan lo mejor para puntos específicos donde exactamente estáis totalmente vacíos de protogemas, como mucha gente le ocurre. Y habrá reruns de Furina, de Scoffy, de Shilonen y de mil cosas rotísimas de Mabuika que seguramente estáis esperando y que a lo mejor entre tanta información sobre el aniversario se os ha olvidado. Con lo cual, es un byte el banner de Sumerius. Recomendaría bastante poco plantearse tirar. Un poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis y chaito.